Bien, hermanos, esta serie a Timoteo pues nos permite recordar, reflexionar e inclusive quizás también a veces redireccionar nuestra forma de pensar en cuanto al pastorado y en cuanto a la iglesia. Porque aunque estas cartas, como lo mencioné en la mañana, son cartas pastorales y el mensaje está dado a un pastor joven, Timoteo, y cuando hablo de joven en el concepto judío, un joven puede ser precisamente desde los 12 años hasta los 40. Ya lo hemos mencionado, que se puede mencionar esta etapa como la etapa también de la juventud. También ya se les nombra como hombres, ¿verdad? Cuando ya se ve una situación madura, o varones. Pero dependiendo del contexto, podemos nosotros pues identificar esto. A pesar de ser cartas pastorales, las recomendaciones son del pastor hacia la iglesia. Así que aquí podemos identificar que hay una enseñanza mutua, tanto lo que el pastor, ¿verdad?, va a enseñar como la que la iglesia va a recibir y de la forma en que va a responder. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahora entraremos al capítulo número 3. Este es un orden cronológico que de forma natural vamos a estar llevando en esta carta a Timoteo. El tema número 6 se llama acerca del pastorado, porque este capítulo es el punto central de esta carta y habla acerca del pastorado, porque no solamente habla acerca de qué es, cómo deben conducirse los miembros, cómo deben vestirse las mujeres, cuál es el orden de sujeción, sino menciona acerca también de las características del pastorado. Ahora, hermanos, cuando hablamos en este pasaje acerca de esto, ustedes van a notar ahí un pequeño subtítulo que dice requisitos de los obispos. Requisitos de los obispos. Realmente quien utiliza Pablo este término de obispo es el que prácticamente lo utiliza de forma única. Los demás utilizan como pastor o como anciano y también lo utiliza de esta forma. Ahora, cuando hablamos acerca de requisitos del pastorado, no es hablar como los requisitos que usted va a encontrar para solicitar un empleo. Se dice en una ilustración, ¿verdad?, que un hombre llega a una empresa con el periódico bajo el brazo, buscando el trabajo al cual es requerido a través precisamente de ese aviso oportuno. Actualmente se van ustedes al internet y buscan a lo mejor esto, pero yo me acuerdo que en mis tiempos mozos había, ¿verdad?, esta sección en el periódico de empleos que se llamaba así, precisamente la línea de oportunidades, o ¿cómo lo dije? El aviso oportuno. Aviso oportuno, y ahí se iba uno y empezaba la solicitud. Y entre las solicitudes, ¿verdad?, aparecen ahí los requisitos. Dice que este hombre llegó hasta el punto de estar delante precisamente del que contrataba, recursos humanos, ¿verdad? Y llega y dice, Señor, yo vengo a solicitar este empleo. Y el empleo decía de esta forma: se solicita ingeniero. Entonces, y aparte de ingeniero, dice con 2 años de experiencia. Con ganas de trabajar. No sé por qué ponen esto si no va a buscar trabajo, ¿no? Con ganas de trabajar. No va uno nada más con ganas de buscar dinero. O quizás a lo mejor algunos sí, pero dice ganas de trabajar. Y tenía ahí también que trabaje de lunes a sábado. Y entonces el entrevistador le dice al hombre que buscaba el empleo, ¿usted es ingeniero? Y él le dice, no soy ingeniero. No es ingeniero. Le dice, no. ¿Tiene experiencia en el trabajo por lo menos de 2 años? No, tampoco tengo experiencia. ¿Tiene ganas de trabajar? Pues no muchas. No muchas, ¿no? Y termina de ver todos los requisitos. Y entonces el contratista le dice, bueno, entonces, ¿por qué vino? Dices que yo no vengo por el empleo de ingeniero, vengo por el que dice hasta abajo. ¿Cuál? Dice ahí con las letras pequeñitas, dice, inútil presentarse sin estos requisitos. ¿Verdad?
Y pues, aunque se trata de una ilustración, hermanos, la realidad es que cuando hablamos acerca de los requisitos del obispo o del pastor, no es una lista que da formato a un currículo a llenar. Vamos a ver esto, hermanos. Es muy interesante leer capítulo número 3, porque en ocasiones lo estudiamos de forma aislada. Y cuando estudiamos la Biblia en ocasiones, precisamente de esta forma, se estudia de forma aislada, dejando el contexto del por qué está escrito tal cosa, y nos introducimos a ese estudio de forma inmediata, aislándola de su propósito inmediato, podemos caer en un error de interpretación. Tal es el caso del pasaje que habremos estudiado en 1 Timoteo 3, porque incluso, como lo mencioné, quien subtituló este pasaje lo presenta como requisitos del obispo, que bien podemos decir que así es. Sin embargo, vamos a entender que no era el propósito de Pablo dar requisitos. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, sino presentar una serie de observaciones que deben de considerarse para aquellos que desean obispado. El versículo número 1 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces Pablo se centra en dar una serie de observaciones que deben de considerarse para aquellos que desean obispado. Esta carta tiene un propósito que se debe de considerar conforme la estamos estudiando a todo lo largo de las enseñanzas que se dan aquí en Timoteo, las recomendaciones y anotaciones que hace Pablo precisamente a su joven pastor, ¿verdad? A su hijo espiritual, que es Timoteo. ¿Cuál es precisamente ese propósito principal? Y no debemos dejar de pasar. Lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, cuando dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente ¿qué? Doctrina. Cuando va este Pablo, ¿verdad? Va a Macedonia y regresa con Timoteo, le dice que se quede en Éfeso para corregir lo deficiente. Pongámonos a pensar entonces, ¿qué es esto? Timoteo se quedará en una iglesia que ya está establecida. Las iglesias del primer siglo todavía estaban sufriendo un tiempo de transición doctrinal, porque no tenían en sus manos la escritura completa. Imaginen que nosotros no tenemos todas las cartas, solamente hasta los evangelios, y hasta ahí tenemos. ¿Cómo podríamos nosotros conocer la doctrina completa cuando todavía esta no menciona aquellas revelaciones que nuestro Dios dio por inspiración del Espíritu Santo a Pablo o a Juan en el Apocalipsis? O cuando escribe a Filemón, o a Pedro en sus dos cartas. No podríamos saberlo. Quedarían algunas cosas vagas. Sin embargo, suficientes para saber que nuestro Dios tiene un plan redentor. Pero a partir de ahí, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Hechos y las cartas paulinas nos hablan del buen andar y la buena conducta de la iglesia y cómo debemos de comportarnos delante de ellos. Por eso que Timoteo se quedaría. ¿Para qué? Para corregir eso. Para que decirle a los que están ahí, que son maestros o pastores, que no enseñen una doctrina equivocada. Esto era un reto para Timoteo, porque se puede encontrar con posiciones doctrinales que a lo mejor no corresponden a las enseñanzas paulinas y que poco a poco se van clarificando conforme las iglesias empezaban a tener más contenido escritural precisamente en sus manos. Las cartas empezaban a circular, las copias que se hacían a mano tenían que ser bien hechas, algunas podían tener incluso algunos defectos de escritura y esto podía causar una situación tal vez también doctrinal, ¿verdad? Equivocada, por eso se tenían que revisar. Y de esta forma podemos entender que la iglesia entonces requería de gente como Timoteo
como Pablo, como Pedro, como Juan, requerían de esa gente que de primera mano tenían la doctrina que Jesucristo les había transmitido. ¿Me explico? Entonces, con esto en mente, podemos nosotros entonces observar que Pablo recomienda a la iglesia de Éfeso que acepten a Timoteo con el propósito de que corrija lo deficiente en cuanto a la vida eclesiástica y doctrinal. Podemos identificar que ya había algunos que se desviaban de la doctrina, quizás algunos por ignorancia y otros de forma intencionada, no lo sabemos, pero entre ese liderazgo ya había algunos que se consideraban pastores o deseaban serlo. Porque cuando se refiere ahí, palabra que se alguno anhela obispado, no se estaba refiriendo al propio Timoteo, sino a alguien más que deseaba ser pastor. Así que entonces, Pablo presenta estas características en cuanto al pastorado, que tienen que ver, pongamos atención, lo que aparece aquí en 1 Timoteo 3, tienen que ver más con su conducta que con su función como pastor. Sus funciones son más claramente detalladas en pasajes como estos, en Hechos 20, 28 al 31. Vayamos ahí a Hechos 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? Como obispos. ¿Están ahí conmigo? A ver, vamos a leerlo ahora el 28 todo completo. El 28 nada más juntos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Continúo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué le dice a los pastores? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este discurso lo dio precisamente Pablo allí en Mileto en su despedida para ir a Jerusalén, y convoca a los pastores de las iglesias circundantes y les dice: mirad por vosotros, es decir, observen su propia vida y también la vida de todo el rebaño. Ahora observen lo que dice después: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién hace el llamado? El Espíritu Santo a las personas. El Espíritu Santo a aquellos que desean ser obispos. Otro pasaje más, Hechos 6:4. Hechos 6:4 habla de la función de los pastores, que obviamente se saca del contexto en donde se forma el grupo diaconal. Hechos 6:4, en la elección de los diáconos. Y esto nos habla de los 2 propósitos básicos y primarios en importancia que los pastores deben de llevar. Y dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Son 2 cosas básicas en la vida pastoral. Estamos hablando de funciones, cosas que no se mencionan en 1 Timoteo capítulo número 3. Otro más, 1 Pedro 5, 2 y 3. 1 Pedro 5, 2 y 3. Dice así: apacentar la grey de Dios. ¿A quién se referirá como la grey de Dios? A la iglesia, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Entendemos cómo estos pasajes hablan de la función ministerial de los pastores? ¿Cuál es la función ministerial? Ahora, es importante entender la última idea. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona es exclusiva de ¿quién? De los pastores. Aquí está la pregunta. Los pastores tenemos como príncipe ¿a quién? A Jesucristo. Y esto responde a la pregunta: ¿quién pastorea a los pastores? ¿Se han preguntado eso acaso? Cuando hablan acerca de que el pastor pastorea a la iglesia, la pregunta es: ¿quién pastorea al pastor? En las mismas necesidades, aflicciones, preocupaciones, tribulaciones, frustraciones, alegrías que el pastor debe de vivir, al igual que todos. Entonces, por eso es importante que el pastor medite diariamente en la palabra, que ore, que reflexione, que profundice, porque eso le va a dar ánimo pronto. Ustedes, ¿verdad?, deben de conocer una verdad. Cuando el pastor se prepara para una predicación, tiene que estar en cosas nuevas para él. Tiene que ser bendecido por la palabra de Dios. Tiene que sentir que eso que Dios le ha transmitido debe transmitirlo a otros. Y entonces hay una precisamente retroalimentación de Dios hacia el pastor, del pastor hacia la iglesia, a través de la Escritura. Entonces podemos comprender que Pablo presenta una serie de observaciones referente a la conducta más que a la función en 1 Timoteo 3, y que se debe analizar más minuciosamente desde la perspectiva de los idiomas originales. Como acabamos de ver un canto, ¿verdad?, en el cual de verdad no habíamos prestado atención y no lo cantamos tan seguido, pero se trata precisamente de un canto de un niño que ya tiene conciencia de quién es su Salvador y cuál es su futuro cuando pone su fe en Él, pero también que anhela ser una luz para el mundo. Y si la última observación siguieron, dice que está hablando, parafraseando ese canto, ¿verdad?, que él, si siendo niño Dios lo llama, permite, le dice a Dios, ¿verdad?, yo sé que hay un lugar para mí. Qué importante es entender que cuando una persona entiende el Evangelio, ya no debe de vivir para sí, sino para Cristo. Esto lo debemos analizar, este pasaje, como todos, desde la perspectiva de los idiomas originales y no tomarlo como leyes inquebrantables. Entiéndanme esto y voy a decirlo. No tomarlo como leyes inquebrantables e interpretarlas que los pastores deben de ser perfectos cuando hablan de irreprensibles, y lo vamos a estudiar. Y hablando perfectos en el contexto occidental que nosotros tenemos, ¿no? Cuando somos perfectos pues es perfecto, ¿verdad?, que no tiene nada, ninguna manchita. Pero cuando se habla de perfección en la Biblia entendemos que precisamente es alcanzar un grado de madurez. Así que podemos nosotros, vamos a estudiar sobre esto. Porque si esto fuese una, vamos a decirlo así, si fuera una ley inquebrantable de este pasaje en cuanto a los elementos o requisitos, ningún hombre soltero estaría capacitado para ser pastor, porque ahí dice que deben ser marido de una sola mujer. Entonces, si somos en este aspecto, ¿verdad?, tan, vamos a decirlo así, cuadrados, por decirlo de alguna forma, podríamos decir que un soltero no puede ser pastor, malinterpretando la Escritura, porque dice que debe ser marido de una sola mujer. Y vamos a ver que no se refiere a eso. O también cuando se refiere no dado al vino, pensar que hay cierta permisividad en cuanto a tomar bebidas alcohólicas. También vamos a entender que esto precisamente está dentro del contexto de su tiempo.
de Timoteo. De hecho, Pablo recomienda a Timoteo tomar un poco de vino a causa de tus enfermedades, ¿verdad? Y esto podemos decirlo, bueno, ¿quién de ustedes recomienda al pastor tomar un vino a causa de tus enfermedades? Realmente yo no tenía ninguna recomendación de ese tipo, ¿verdad? De parte de nadie. De otro pastor sí lo tuve, curiosamente. Pero, pues fue una recomendación que me llevé a cabo. Precisamente por cuestiones de ética moral cristiana con respecto al contexto cultural que vivimos. Así que, hermanos, nos llevaremos el tiempo necesario para estudiar a fondo este tema y el subsiguiente que habla acerca del diaconado. Primero definiremos estas palabras. Anciano. ¿Sabe que la palabra anciano es otra forma de identificar al pastor? Sí lo sabían, ¿verdad? Levanten la mano si lo sabían todos. Ok. Anciano. Observen esto. Anciano viene del hebreo saken. Saken. ¿Qué significa? Alguien que asesora o alguien que juzga sabiamente. Como que cambia el concepto que tenemos de anciano, ¿verdad? Es alguien que asesora o alguien que juzga sabiamente. Ya cuando se traduce al griego, pues aparece la palabra presbiterio o presbíteros. De ahí viene la palabra presbiterio, que es un tipo de gobierno precisamente metodista. Nosotros no lo llevamos porque presbiterio, ¿saben qué significa presbiterio? Literalmente, el más anciano. Aquí sí no cabe duda de que se habla de un anciano. Presbítero significa el más anciano, pero en la connotación cultural de la Biblia se habla de que los ancianos tienen sabiduría. Así que, hermanos, si fuésemos literales, podríamos decir, bueno, ¿en qué punto de la vida alguien se considera un anciano? Y sobre ese punto, entonces, tendría la capacidad de ser pastor. Pero obviamente no se refiere a eso, se refiere a la madurez alcanzada en el discernimiento y en la aplicación de las Escrituras. Obispo es otro nombre con el que se identifica el pastor. Del griego, episcopus. Episcopus. Que se puede traducir como alguien que supervisa o que vigila. Alguien que supervisa o que vigila. Algunos lo han traducido de forma literal, superintendente. Pero en realidad, como se trata de un sufijo y un prefijo, normalmente lleva inmiscuida una idea que da continuidad a alguien que supervisa o que vigila. Más literalmente significa el que ve desde arriba. En la iglesia tradicional, ellos lo tomaron como un punto jerárquico, porque los obispos tienen una jerarquía mayor que los sacerdotes en la iglesia católica. Y ese lugar desde donde ellos predicaban estaba lo alto, y ahí se les llamaba el lugar del presbítero. No estamos nosotros bajo ese contexto no religioso, estamos bajo el contexto en el cual debemos apegarnos a la Biblia. Según el diccionario de etimologías bíblicas, este término solo aparece en el Nuevo Testamento y parece indicar que faculta al pastor para pedir cuentas a quienes tienen tareas y responsabilidades específicas dentro de la iglesia. La siguiente identificación, pastor, es con la que más nos identificamos, ¿verdad? Porque la gente normalmente, bueno, lo identifica a uno y le dice el pastor. Del griego, poimen. Del griego, poimen, así como se escucha, poimen. ¿Qué significa? El que cría. ¿Qué significa? El que guía. ¿Qué significa? El que protege. Todos estos derivaciones pueden significar precisamente poimen, el que cría, el que guía y el que protege a las ovejas. Este término se refiere a la labor espiritual y primaria de nutrir a las ovejas con el alimento espiritual sano. Así que, conociendo estos términos, vamos a empezar, y lo que no debemos poner en duda es el punto número 1. Lo que no debemos
poner en duda. Dice la palabra de Dios, versículo 1, léanlo conmigo de 1 Timoteo 3. Con fuerza, hermanos. Adelante. Palabra fiel, si alguna manera obispado, buena obra desea. Ok. Todos tienen, todos sin duda, y nosotros que fuimos miembros de una iglesia bautista también desde los 17 años, mi esposo y yo, ¿verdad? Ahí nos conocimos. Y te puedes dar cuenta de que todos tienen o todos tenemos nuestras propias ideas sobre lo que debe ser el pastor. Y dejan a un lado quién debe ser el pastor. Parece que suena igual, pero no es lo mismo concebir lo que uno piensa que debe ser el pastor y lo que las escrituras identifican lo que debe de ser el pastor. Cambia esto. Porque los pastores, oigan esto, responden a un llamado de parte de Dios. Los pastores responden a un llamado de parte de Dios. Así que podemos comprender que hay dos directrices que tomar en cuenta. Número 1, o inciso ya A, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Lamentablemente, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan, y esto precisamente fue una aportación que vi en un libro, a los que enfrentan las congregaciones, es que alguien ponga en duda el llamado del pastor. Nada hay tan agobiante para la tarea pastoral que se ponga en duda su llamado. La afirmación que hace Pablo es palabra fiel. ¿Qué significa esto? Indica que es algo en lo cual no hay mentira de quien lo está recibiendo y que existen características que avalen el llamado de un pastor. Cuando alguien, ¿verdad?, pone en duda el llamado de su pastor, pone en duda la labor del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar en el capítulo 1, en los versículos pasados? Donde dice que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien precisamente hace el llamado al pastorado. Hecha por él. Y tendrá que dar cuentas a Dios de tal acusación frente a un ministerio que no es de su competencia juzgar. ¿Por qué? Porque el llamado lo hace el Espíritu Santo. Si alguien miente acerca del llamado que tiene del pastorado, por conveniencia, por intereses ocultos, por cualquier tipo de cosa, el juicio es severo de parte de Dios. Pero ¿cómo se puede identificar que tiene el llamado? Bueno, por eso están precisamente estos elementos que deben de cumplirse. Punto B. Hemos hablado de que hay dos directrices en tomar en cuenta. Uno, el llamado, es un llamado de Dios. Y dos, el deseo que produce el llamado de ser pastor. Porque dice, si alguno anhela obispado. Cuando dice anhela, quiere decir que ya hay un deseo ahí para el obispado. Y entonces Pablo termina, buena obra desea. Pablo se enfoca en aquellos que precisamente han mencionado su llamado, porque es palabra fiel. Porque cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros a su mies, está rogando que sea Dios mismo quien produzca el deseo en el corazón de un varón que debe de cumplir estos elementos para que pueda ser eficaz y funcional en la labor pastoral. Puede ser que alguno desee ser obispo, pero no ha tenido el llamado. ¿Cómo esto se puede identificar? Porque quizás no va a llenar los indicadores o las características del pastorado. Y otra cosa, si es el motivo, va a desaparecer. Vamos a entender algunas cosas. El deseo que produce el llamado de ser pastor. Si alguno anhela obispado, el deseo producido por el Espíritu Santo es un deseo permanente, no es temporal. Y este deseo, y se los puedo decir por experiencia, muchas veces es confrontado a través de las pruebas anticipadas que van a formar o que estará iniciando la formación del carácter del pastor. Y la formación de carácter del pastor no termina cuando ya es pastor, continúa a través de la vida, así como también en los creyentes.
Muchos esperan pastores, ¿verdad?, perfectos. Algunos creen que están formados sin personalidades diferentes. Esto es muy fácil de identificar. Si usted ha asistido a una UPBC, puede identificar que todos los pastores tenemos precisamente personalidades diferentes. Y entonces existen criterios diferentes entre los congregantes, resultando a veces en incomprensión de los elementos bíblicos y dando más importancia a percepciones personales. Podemos destacar a la luz de estos dos directrices lo siguiente: la iglesia no es el jefe ni el empleador del pastor, Dios lo es. Y también el pastor no es propietario de la iglesia. El pastor no se puede enseñorear de la iglesia como si fuese el gerente o el dueño, porque ¿a quién le pertenece la iglesia? A Dios, a Jesucristo. Ajá. Por eso no utilizamos el término padre. ¿Se han dado cuenta que en el movimiento religioso católico se les llama padres a los sacerdotes? Ajá. Ese término indica precisamente una función, ¿verdad? Vamos a decir así, una relación. Ya de una forma, vamos a decirlo así, más personal y quizás motivado por dar más autoridad al líder de la iglesia. En este caso, nosotros no estamos bajo ese término, porque también la palabra dice que tenemos un solo Padre, que es Dios, y porque nuestra función de pastor es guiar a quien está dispuesto a ser guiado. ¿A quién está dispuesto a ser guiado? Número 2, ya estaremos viendo la necesidad de los elementos pastorales. Dice así el versículo número 2, y nada más la primera idea: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que el obispo sea irreprensible. Claramente, ¿verdad?, podemos decir que no es perfecto. Observen que el término griego, y utilizando esa palabra de irreprensible, es amentos. Como si dijéramos amén, pero con al final M, amén. Y después continúa con P, T, O, S. Amentos. ¿Qué significa? Oigan, esto tiene algunos términos muy interesantes. ¿Qué significa? No arrestado, que no puede ser detenido por cualquier causa, sin acusaciones válidas, sin acusación abierta o comprobada. El comentario bíblico dice acerca de esta terminación de irreprensible o aneptos, alguien que no se espera no tenga fallas o completamente libre de pecados, porque entonces estaríamos esperando a alguien de la estatura de Cristo. Tampoco esperamos a alguien que no tenga preocupaciones humanas, frustraciones o tentaciones similares a las nuestras, sino que en su conducta sea notorio el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que en su conducta sea notorio el fruto del Espíritu Santo. Y sabemos cuáles son precisamente los elementos del Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son elementos precisamente ya del carácter cristiano, no meramente funcionales. Esta característica inicia la lista de cualidades aquí que debe de tener un pastor, pero que no es exclusiva de ellos. Casi en su mayoría también se refieren al diaconado. Casi en su mayoría se repiten, también acerca de ser irreprensibles, marido de una sola mujer y algunos otros elementos. Así que no es exclusiva de ellos. Pero oigan también esto, sino de cada uno de los creyentes. La única diferencia entre los elementos pastorales y la vida cristiana de los creyentes es el anhelo al llamado al pastorado. Porque en realidad todos estamos buscando estar a la estatura del varón perfecto. Tendríamos que tener un corazón dispuesto para que Dios nos utilice así. ¿Cuál es el segundo elemento? Según el versículo número 2. Marido de una sola mujer. Literalmente, ¿verdad?, se traduce casado con una sola mujer. Esto, hermanos, se refiere al estado civil del pastor. No es un requerimiento
para aquellos que han tenido el llamado tengan el don de continencia, porque pueden ser pastores. ¿Qué es el don de continencia? Una persona, ¿verdad? Un varón que él sabe que no tiene la necesidad de tener por compañera a una mujer, porque esto se lleva hasta el ámbito íntimo, no tiene, ¿verdad? Precisamente, no tiene la necesidad de suplir precisamente esa característica humana, que no todos los varones lo tienen, podemos decir que es una minoría lo que en ocasiones llegan a tenerlo. Así, hermanos, se refiere al estado civil del pastor. En ese tiempo era común la poligamia entre los pueblos paganos. Por eso Pablo hace la anotación de que deben ser maridos de una sola mujer, pero no es una característica inflexible para que una persona soltera sea pastor, porque estaría contradiciéndose precisamente Pablo en su propio ministerio. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura podemos entender que Pablo permanecía soltero. ¿Y era pastor? ¿Era pastor? ¿Era apóstol? Era apóstol. Ajá. Y sin embargo, ¿verdad? Él hace esta recomendación. Así que, hermanos, tampoco tiene que ver este término marido de una sola mujer en cuanto a su función emocional, sino más bien este término está utilizado en una forma legal, es decir, que debe de estar casado de forma legal. Y queda invalidado. ¿En qué momento? Cuando hay viudez. Si por alguna situación el pastor queda viudo, tiene la posibilidad de volverse a casar. En algunas iglesias esto ha llegado a ser un impedimento, porque determinantemente a veces algunos entran en conflicto diciendo, no se puede volver a casar. Y entonces cortan de tajo un ministerio si el pastor obviamente no está de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es la anotación bíblica en cuanto a esto? Que Dios da libertad cuando existe viudez para volverse a casar. No hay ningún requerimiento más que el que dice que sea en el Señor. ¿A qué se refiere? Se refiere a que sea con una creyente. Si es con una viuda, obviamente no va a funcionar, ni va a funcionar dentro del ministerio. Ajá. Porque generalmente, precisamente, van navegando, van ministrando a veces hasta contracorriente. Pensemos en una situación que surja de este tipo. Las comparaciones. Cuando hay un pastor que se vuelve a casar, y por lo menos yo conozco 2 testimonios de 2 personas que se han vuelto a casar, una por viudez, un pastor por viudez y continuó en el ministerio, y otro por abandono de su esposa hacia él y continuó en el ministerio, volviéndose a casar. Ahora, la situación es esta. La situación con respecto a esto es que uno de los problemas que se confrontaron es que existieron las comparaciones. Es que la antigua esposa del pastor no era así o no la veía así. Este tipo de comparaciones también existen cuando hay un cambio de pastor en las iglesias. Es que el pastor anterior no nos había enseñado así, nos enseñó así, y prácticamente estamos hablando precisamente de la forma, no de la doctrina, sino de la forma en la cual, ya sea un pastor o sea otro pastor, Dios le indica cómo guiar a la iglesia de acuerdo a sus capacidades y a sus características, sin caer en las imitaciones. Es muy determinante para la vida del pastor la posición que guarde la congregación en cuanto a esto. Y es un tema de bastante amplio y debatido, como para que una iglesia entera tenga los mismos criterios sin violentar la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica. El siguiente elemento, y ahí vamos a terminar, dice que sea sobrio. ¿Qué significa la sobriedad? Que tenga control. Que tenga control sobre sus emociones. En el fruto del Espíritu Santo se habla de la mansedumbre, que también algunos han tenido así, ¿verdad? Poder bajo control. Es decir,
que pueda él responder de forma apropiada por el bien de la iglesia y también por su propio bien. Ahora, esto tiene que ver también mucho con los temperamentos de los cuales Dios nos ha permitido y nos ha dotado a cada uno de nosotros. Por lo menos sabemos que los temperamentos, ¿verdad?, se pueden dividir en 4: flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Muy bien, hermano. Colérico. 4 temperamentos de los cuales a veces nosotros, uno de ellos va a sobresalir. Y eso es precisamente de lo que se trata cuando debemos nosotros tener control. Porque quizás en lo que más batallamos es en lo que Satanás va a tentarnos. Y estoy hablando de cuestiones de temperamento. Puede ser que tengamos una inclinación excesiva a lo mejor a ser impetuosos, a la ira, otros quizás a la tristeza y al desánimo muy rápido, que cualquier situación los doble y se desanimen y abandonen cualquier tipo de proyecto. Puede ser que otros, ¿verdad?, simplemente les cueste tomar trabajo tomar decisiones y estén solamente ahí pensando y dejen pasar oportunidades. Ahora, si uno como persona llega a batallar en un aspecto de estos en cuanto al temperamento, ahora imaginen en una congregación con la cantidad de personas que somos con temperamentos diferentes. ¿Cuánto podemos nosotros, vamos a decir, trabajar en esto? Pues solamente dependiendo del Espíritu Santo, para que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar, porque es fácil decirlo, pero en la práctica es complicado por precisamente situaciones de temperamento. Ahora, esto no es imposible, porque nuestro Señor si no nos hubiera puesto en las Escrituras. Los demás elementos los vamos a ir viendo cada vez también más concienzudamente, porque nos habla precisamente de aquellos aspectos o elementos de los cuales se tienen que tomar en cuenta en la vida pastoral. Y son elementos que, vuelvo a decir, a partir del versículo número 8 hasta el versículo número 10, están precisamente hablando acerca del diaconado. Algunos se repiten y algunos están mencionados también en Tito, aunque no de forma tan detallada. Y podemos ir entendiendo entonces qué es el pastor, qué representa el pastor, de dónde procede su llamado, a quién le va a rendir cuentas, quién pastorea al pastor, cuál es nuestra función como pastores y cuál es la función de la iglesia en apoyo a la iglesia del Señor a través del pastor. Y que en ocasiones, hermanos, debemos precisamente lidiar con todo este tipo de circunstancias de la cual ninguna iglesia, ningún pastor está inmune, tanto en las cosas positivas, las alegrías, los proyectos, las victorias, como en ocasiones las frustraciones, las derrotas, o a lo mejor los espacios que Dios ha permitido que vivamos para cumplir ciertos proyectos. Creo que la pandemia nos deja una enseñanza con respecto a esto, ¿verdad? Que Dios, quizás, ¿verdad?, en ese afán de que continuemos nosotros, ¿verdad?, proyectándonos, quizás incluso hasta en aspectos que no están fuera de la voluntad de Dios, pero que sin embargo a lo mejor puedan esperar para empezar a trabajar con nuestras propias vidas. Saben que cuando hablamos acerca de un proyecto de hacer el templo, nuestro hermano Juan José Lamendi y yo platicábamos acerca de esto, platicamos que el tiempo tendría que ser en cuanto nosotros tengamos nuestra capacidad de recepción en este lugar, en esta área llena, y que incluso tengamos que tener 2 cultos los domingos por la mañana. Parece que la pandemia no solo a nosotros nos afectó porque se redujo. Gracias a Dios no al 100%, pero se redujo. ¿Qué es lo que podemos entonces nosotros aprender? Que si en este paréntesis de tiempo nuestro Dios no está esperando más compromiso, más consagración, más aprendizaje, más edificación, que tengamos más las manos y que podamos nosotros avanzar para que los que lleguen vean un ejemplo para continuar con la obra que Dios quiere darnos. Que Dios quiere darnos. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Son temas que en ocasiones, Padre Santo, para la vida del pastor también pueden ser punzantes, pueden ser, Padre bendito, desafíos, y para la iglesia por igual. Porque mi Dios, sabemos que en ocasiones podemos perder el objetivo que tanto se menciona o que le menciona a Pablo a Timoteo para corregir ciertas cosas, para poder nosotros enfocarnos, Padre bendito, en aquellas cuestiones o áreas que en nuestra vida están dañando, Señor, a la iglesia. Podemos identificar algunas, que tú las conoces: falta de compromiso, Padre Santo, falta de fidelidad, de devoción, de consagración, de espiritualidad en algunos casos, que Padre, todas y cada una de ellas, independientemente de cómo se llamen, tenemos que ponerlas delante de ti en arrepentimiento, con el propósito de ser mejores, no para que los demás nos vean, sino porque es tuya esta iglesia y este cuerpo. Permite, Padre bendito, de que así sea, que tú, mi Dios, nos ayudes, y que, Padre bendito, podamos nosotros ir en adelante, en donde quizás haya una identificación de alguna falla. En el futuro próximo, inmediato, podamos saber que ya, Padre bendito, hubo una redirección. Perdona, Padre Santo, los errores personales también que yo he tenido, y ayúdame. Bendice a esta iglesia y bendice a todos aquellos, Padre Santo, que han tenido enseñanza a través, Padre, de las diferentes épocas, diferentes pastores que se han tenido. Permítanos, Padre Santo, atraer a otros también a este cuerpo por medio, Padre Santo, del plan de salvación y redentor que tú, Señor, nos ofreciste a nosotros primeramente. Sabemos que Satanás está atacando duramente, Señor, a las congregaciones. Que, Padre bendito, estas situaciones que se han vivido, tanto, Padre, de atentados contra la familia del pastor, su sobrino y su hijo, en otros casos no muy lejanos, donde atropellaron al hijo de nuestro hermano en Mante y murió desafortunadamente. Pastores que han acudido a tu presencia y que se ha tenido que suplir, Señor, ese lugar a través de la oración y el compromiso de alguien más que ha tenido llamado. No sabemos con qué velocidad las iglesias están perdiendo pastores y con qué velocidad se están restaurando con pastores comprometidos. No lo sabemos, son datos que no tenemos. Pero, Padre bendito, sin duda tu llegada, tu venida está cerca. Ayúdanos a hacer nuestra parte, hasta donde tú lo permitas. Y en el nombre de Cristo Jesús, que toda la gloria sea para ti. Amén. Gracias, hermanos. Dios. Sí, hermano. Cierto, perdón. Vamos a orar por los pequeños que el día de mañana van a entrar a la escuela. También por los abuelitos, por los maestros. Por favor, háblenles a los niños para que estén presentes. La verdad, en la mañana se me repasó. Soy como saben, un poco desmemoriado. Por eso anoto mucho, pero eso no lo anoté. Y también ofrezco una disculpa, ¿verdad?, de forma pública, porque nuestro hermano Nahum ya envió su informe en el transcurso de esta semana y también omití leerlo, pero eso fue solamente un descuido. Pero yo estaré precisamente compartiéndolos por el grupo de oración, que es el grupo más nutrido que tenemos en la iglesia, para que ustedes, ¿verdad?, de primera mano sepan, ¿verdad?, cómo va el ministerio de nuestro hermano Nahum Cordero. Y que sigamos orando por él. Los reportes de nuestros hermanos Emanuel y nuestro hermano Enrique, yo los recibo y los envío también en su momento al grupo de los diáconos, para estar enterados también de esto. Antes de la pandemia yo los ponía ahí en ese espacio, pero me di cuenta que no muchos lo leen. Entonces, pues yo omití eso. Sería bueno, y lo voy a retomar, tomar lo más esencial de esos informes, para presentárselos a ustedes de la misma forma, por escrito en el grupo de
de oración. Estamos orando por ellos, hermanos. No pueden estar trabajando de forma aislada. Esta idea que yo presenté, ¿quién pastorea al pastor? ¿Verdad? A veces entre pastores tenemos que hacerlos cuando hay alguna situación que se genera de desánimo o de algún problema que hay que atender o de alguna consejería extra con respecto a alguna situación que está viviendo algún congregante en la iglesia o fuera de la iglesia, porque también atendemos este tipo de situaciones. Bien, hermanos, los hermanos que nos ven por la plataforma de Facebook, si tienen ahí sus pequeños, pónganlos también ahí cerca porque vamos a orar por ellos. Van a entrar mañana a la escuela. Y la escuela actualmente, desafortunadamente, se ha convertido en un riesgo de filosofías, de ideologías, y que ellos atiendan, ¿verdad?, lo que es verdaderamente provechoso para su vida y que vaya de acuerdo a las Escrituras. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la vida de cada niño, Señor, que tú permites, Padre Santo, y joven, y preparatoriano, y universitario, Señor, de nuestra iglesia. Porque tú permites, Padre, de que en nuestro país la enseñanza, Señor, se pueda dar, Padre Santo, tanto a hombres como a mujeres. Porque tú permites que haya acceso, Señor, para todos aquellos que desean esforzarse. Sabemos, mi Dios, de que las cuestiones académicas, aunque haya avanzado, Señor, los conocimientos científicos, también, mi Dios, ha avanzado la permisividad en cuestiones, Padre, que son antimorales. Por eso es que ponemos, Señor, de forma especial la vida de los pequeños, para que tú los protejas, para que, mi Dios, vayan con convicciones firmes, para que pongan en duda todo aquello que no va de acuerdo a las Escrituras, para que estén convencidos, mi Dios, de que es primeramente importante el poderte obedecer a ti, que obedecer a mandamientos de hombres, para que las relaciones con los demás compañeros con los cuales se van a encontrar, Padre bendito, tú permitas que ellos sean de influencia hacia ellos y no al revés, para que tú alejes de ellos el deseo, Padre bendito, de cualquier situación que pueda dañar su salud, para que, Padre bendito, ellas puedan concentrarse y comprometerse con sus padres, ya que han hecho un esfuerzo, Señor, económico, un esfuerzo, Padre Santo, emocional, para poderles darle la educación que quizás muchos padres no tuvimos en su momento. Padre bendito, sigue bendiciendo también a aquellos maestros que están, Padre bendito, comprometidos con la vida no solamente académica de sus alumnos, sino incluso en ocasiones con su vida personal. Bendice a aquellos maestros que, Padre bendito, han profesado fe en tu Hijo Jesucristo. Que sean ellos, Padre Santo, los principales enseñadores, los principales educadores en la vida de ellos. Padre, evita que, mi Dios, haya situaciones de bullying, de burla en sus vidas, y si así los hay, que resistan, Señor, con la madurez y por medio del poder de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, la vida, Padre Santo, también, no solamente de los padres, de los maestros y los alumnos, sino también de esta iglesia, para que, mi Dios, nosotros hagamos nuestra parte. Bendícelos. Y, Padre bendito, ayúdanos en esta etapa también a guiarlos. Y te pedimos, Padre Santo, bendición para la vida de nuestros misioneros, de nuestro hermano Naúm, que se encuentra, Señor, allá en Chihuahua, en Krill. Tú conoces sus necesidades, conoces, Padre Santo, sus necesidades emocionales también, sus necesidades materiales, necesidades de salud. Quizás ya es poco tiempo en el cual se va a tener que encontrar precisamente con la adaptación al cambio climatológico, que, mi Dios, es extremo en aquel lugar en épocas frías. Te pido que tú le bendigas. Padre, bendice también, Señor, la vida de nuestros hermanos que están al frente de la Iglesia Bautista en Krill. Que tu, Padre bendito, bendigas la vida de Imer, de su papá y de sus demás colaboradores. Que, Padre, el propósito con el cual se pone aún se cumpla, y que sabemos, Padre, pues que en su anhelo, mi Dios, es permanecer. Bendice, Padre Santo, la vida de su familia, de su mamá, de su hermana,
Y Padre bendito, te pido, Señor, que tú estés con él. Gracias también, Padre, te damos por la vida de Manuel y de Enrique. Sigue bendiciendo, Señor, esas congregaciones. La época no es fácil, los desafíos son fuertes y uno de los desafíos que más tenemos, Padre Santo, es el confiar en ti. Dejar plenamente nuestra confianza y el control bajo tus manos. Te queremos decir, Padre bendito, que aunque no somos dignos, Padre, ni somos perfectos, de estar en esta posición y esta iglesia, estar en este lugar, te pedimos que nos sigas ayudando. Ayúdanos. Tú, Padre Santo, y afirmamos que tienes un amor permanente para con tu iglesia. Gracias por eso. Permítenos responder de la misma forma y que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.